Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hammam Menchunchon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Hyewon Kang de la iglesia Hammam Menchunchon. Yo tenía un padre que entraba tarde a casa luego de emborracharse, una madre que cuando se enojaba cambiaba completamente, una hermana mayor temperamental y una hermana menor inmadura. Mi familia estaba lejos de ser lo que consideraba una familia ideal y viví presionada por las heridas y sentimientos. Pero al encontrarme con Jesús resucitado, toda mi familia cambió completamente y todas mis heridas fueron sanadas. Quisiera compartirles la gracia de Dios que unió a toda la familia por medio del Evangelio. Yo nací como la gemela más joven entre tres hermanas y viví bajo padres muy estrictos. Nuestra familia parecía ser por fuera una familia normal sin problemas, pero viendo desde adentro, no era para nada así. A mi padre le encantaba el alcohol y las amistades. Hubo una noche que bebió 40 botellas de vodka coreano y a sus amigos les firmaba como garante. Por eso comenzamos a tener cada vez más deudas y la situación económica de mi familia estaba difícil. Sin embargo, mi papá no cambiaba. Él seguía saliendo temprano desde la madrugada, bebía alcohol y volvía a casa muy tarde. Por eso, mientras fui creciendo, no pude ver la cara de mi papá. Por causa de mi papá, mis padres discutían constantemente. Mi mamá se enojaba todo el tiempo con mi papá. Era normal que se griten y cuando hablaban por teléfono se decían malas palabras y se lanzaban el teléfono. Esa influencia afectaba directamente a mí y a mi hermana. Mientras crecíamos, los días que nos reprendían eran muchos más que los días que nos felicitaban. En mi vida, hay unas palabras que escuché seguido de mi mamá. Ella nos decía con fastidio y comparación: si les pido algo a mis hijas, no hay nada que hagan bien. Otras hijas estudian bien, hacen bien cada cosa que tengan que hacer, pero mis hijas no sé a quién se parece que son así. Aquellas amigas que estudiaban bien, que son buenas, que son educadas, todas eran de comparación para nosotras. Yo también afuera recibía halagos, pero cuando entraba a casa me reprendían, por eso me sentía humillada. Quería recibir aunque sea la mitad de los halagos que los demás recibían. Y además, si no alcanzaba las expectativas de mi mamá, o si la poníamos nerviosa, nos golpeaba con un palo. Cuando me peleaba con mi hermana, o cuando nos entregaban las calificaciones, nos golpeaban en las piernas hasta que se ponía rojo, nos salían moretones, o hasta a veces nos costaba caminar. Al golpearnos de esa manera, hubo muchos palos que se rompieron en el medio, y teníamos que rogarle desesperadamente para que frene. Al crecer con estas dificultades bajo nuestros padres, el carácter de mi hermana y yo fue sensibilizando cada vez más. En medio de eso, mi hermana estaba en la adolescencia, por eso tenía problemas de relaciones con las personas, y cada vez su carácter era áspero y lo empezaba a expresar por fuera. Un día, un vecino de enfrente vino a jugar a casa, pero tenía hambre, por eso mi hermana cocinó unos fideos para él. Pero luego de cocinarle, se quejó diciendo que no quería comer esos fideos. Frente a esas palabras, mi hermana se endureció y empezó a decir malas palabras y dio vuelta a la mesa. Aquel niño se asustó y se fue llorando a su casa. Luego de lo sucedido, a mi hermana no se le pasó el enojo y siguió quejándose. No me quedó otra y a mí y a mi hermana menor que limpiar los platos y los restos de los fideos tirados en el piso. Al ver a mi hermana que no sentía ni un poco de remordimiento, me enfurecí. Al pensar el por qué yo estoy limpiando algo que yo no volqué, sentí mucha rabia. Hubo otro día que peleándome con mi hermana, ella comenzó a quejarse de todos los errores del pasado. Le dije que dejara de mencionar las cosas del pasado, pero ella no me escuchó. Además, mi hermana menor estaba al lado, asentada diciendo: vos también dijiste que no lo ibas a hacer más, pero hoy estás haciéndolo de nuevo. Por mi lado, había llegado el límite de mi paciencia, hasta que estallé. Dije todo tipo de malas palabras, lloré, grité y hasta salí corriendo de la casa. Estaba confundida de todos los pensamientos y comencé a dudar de todas las cosas. ¿Qué estoy haciendo acá? Mi mamá siempre se enoja y mi hermana me trata como sirvienta, pensé. Comencé a pensar que soy un ser inútil, por eso empecé a deambular. Estaba muy enojada. Quería hacerles pagar por lo que sufrí. Por eso volví a casa y ignoré a toda la familia. Y al día siguiente en la madrugada me fui sola al colegio. Realmente no había nada que me agradara de mi familia. Yo pensé que debía aceptar a la familia tal cual es, entenderla y abrazarla con amor, pero nuestra familia no era así. Se quebró toda confianza hacia mi familia.
No acepté la autoridad de mi papá y todo lo que me decía mi mamá entraba por un oído y salía por el otro. Mi ira hacia mi hermana gemela fue peor. En especial, todas las quejas hacia ella comenzaron a estallar. Era normal que le hable así nomás. Cuando estaba enojada, cerraba la puerta fuerte y hasta a veces le tiraba las cosas que tenía en la mano. No había conversación, estábamos en una situación de ansiedad que no sabíamos cuándo iba a estallar, y al ver a mi familia que no había ninguna confianza mutua, solo salían quejas. Desde ese entonces empecé a echarle la culpa de todas las cosas a mi familia. Cuando mi mamá nos decía, ¿por qué mis hijas no tienen confianza en sí mismas? Yo pensando decía que es por culpa de mi mamá. ¿A quién le echa la culpa si yo cambié por culpa de ella? Me venía el mal humor y el enojo todo junto. Era muy tímida y tenía autoestima muy baja. Yo pensaba que por la culpa de mi mamá y mi hermana tuve la personalidad de no poder expresarme nunca a nadie mi corazón. Me sentía miserable al no ser aceptada por mis familiares más cercanos y al no ser amada. Realmente me sentía una persona inútil, como una persona incompetente que no sabe hacer nada. Pensaba que era una persona que no merecía recibir amor. A medida que esos pensamientos se hacían más fuertes, desaparecía la autoestima y el amor hacia mí misma. Desde ahí comencé a cerrar mi corazón hacia mi familia y no quise hablar más. No quise contar a nadie sobre mi estado. Si por alguna razón sufría o estaba preocupada, sentía que nadie me iba a comprender. Por eso mi carácter fue cada vez más deprimente y cada vez eran más los tiempos en que me encerraba en mis propios pensamientos. Realmente quería ser amada. No quería que me ignoren y también me esforcé para recibir interés de los demás. Por eso, tanto en la escuela como en mi casa, era una persona totalmente diferente. En la escuela llevaba una máscara donde siempre sonreía y daba lo mejor de mí. Era una chica muy activa y por fuera parecía que sonreía mucho, pero siempre vivía ocultando la depresión y la baja autoestima. Los profesores y mis amigas me aceptaban tal como era y me trataban bien. Por eso, naturalmente, pasé más tiempo fuera jugando con mis amigas y el tiempo en casa disminuyó. Pero cuando estaba en la secundaria, mis padres comenzaron a cambiar. Un día mi mamá asistió a la iglesia Hammaum y allí creyó en Jesús resucitado, y ahora ya no estaba ansiosa, sino que estaba paciente en todas las cosas, y eso que antes ella razonaba sensible a cada palabra. Y además mi mamá, que tenía resentimientos a mi papá, comenzó a orar por él todos los días. Y finalmente, por medio de la oración de mi papá también creyó en Jesús. El cambio de mi papá fue increíble. De un día para el otro dejó de beber alcohol y comenzó a entrar temprano a casa. En los días de descanso me decía, hija, ¿quieres que vayamos a algún lugar a pasear? ¿Quieres ir a tal lugar? Al principio no me acostumbraba y pensaba, no se sabe cuándo volverá a cambiar, y estaba precavida. Sin embargo, contrariamente a mis pensamientos, mis padres comenzaron a respetarnos y abrazarnos con amor a nosotras que nos queríamos apartar. Mis padres comenzaron a abrir sus corazones primero para acercarse, por eso mi corazón también comenzó a abrirse hacia ellos. Desde la secundaria empecé a ir con mis padres a la iglesia Hammaum y allí vi a muchas personas subir al púlpito y a compartir sus testimonios. Al igual los estudiantes también testificaban. En cada campamento espiritual de los adolescentes habían chicos testificando el cambio de sus vidas. Al principio lo escuchaba sin darle mucha importancia, pero un día comencé a tener ese corazón de anhelo de querer cambiar como aquellos chicos y de querer vivir. Y en los últimos años de la secundaria, con un corazón de anhelo, participé del campamento espiritual de los adolescentes. Estaba segura de que eran las mismas palabras de siempre sobre la resurrección de Jesús, pero esas palabras comenzaron a escucharse. Decían que Dios que no se ve, el cielo y el infierno que no se ven, existen en la realidad, y que la evidencia de todas aquellas cosas es justamente la resurrección. Resurrección. Esta palabra se escuchó claramente en mis oídos. En este mundo nadie puede morir y resucitar, pero solo Jesús, conforme a la Biblia, se levantó de entre los muertos al tercer día. Esto está registrado precisamente en la historia. Jesús realmente resucitó. Aquel Jesús que resucitó es el Dios creador que me creó y es mi dueño. Al momento que se me esclareció la resurrección, todas las cosas comenzaron a esclarecerse. Al momento en que me fue claro la resurrección, todas las cosas comenzaron a ser claras.
Todas las palabras que escuché hasta ahora se conectaron y pude pararme frente al Dios vivo. Y además pude ver todas las cosas que hice hasta ahora delante de Él. Dios, enviando a su único Hijo, me salvó conforme a la Biblia resucitó, cumplió con todas las cosas y demostró ser Dios. Sin embargo, yo estando delante de Él, no estaba creyendo en su único Hijo Jesús. Pero luego de eso me di cuenta por qué el pecado de no creer en Jesús es un pecado que me lleva al infierno. Nosotros abandonamos a Dios, sin embargo, Él nos entregó hasta su Hijo. Pero el no creer en Jesús desde la perspectiva de Dios era un pecado que no se puede perdonar. No me quedó otra que admitir cuán aberrante y pecadora fui. Fue impactante. No me quedó otra que arrodillarme y arrepentirme al instante. Dios, perdóname. Perdóname, por favor. Perdóname del pecado de no creer en Jesús. Nunca más volveré a ser la dueña. Jesús, entra en mi corazón como mi dueño. Solo tú eres mi Señor y mi Dios. Oré anhelando de esta manera y recibí a Jesús como dueño de mi corazón. Y además, al esclarecerse por la resurrección que Jesús es Dios, se derramó el amor de Dios en mi corazón. Al principio, en verdad, no entendía. ¿Quién soy yo? No entendía la razón por la cual Dios vino a esta tierra por alguien como yo. Por eso oré preguntando a Dios, Dios, ¿por qué salvaste a alguien como yo? Me hubieses dejado morir. Pero encontré la respuesta en estos versículos. Dios crió al hombre conforme a su imagen. Y en Juan dice, a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo sentí que Dios me estaba hablando así. Hyowon, eres un ser tan preciado que no importa dar mi vida por vos. Te amo tanto como para mandar a mi hijo por vos. Por esas palabras todo se me derrumbó. Hasta ahora ni una vez me amé a mí misma, ni estuve satisfecha, pero la confesión de amor del Todopoderoso me sobrellenó el corazón. El gran amor de Dios que se estaba haciendo real, pensé que me iba a parar de respirar. De esta manera, al llenarse mi corazón del amor de Dios en todo este tiempo que estuve acumulando inferioridad y heridas, desaparecieron y se derrumbaron los muros que tenía hacia mi familia. Finalmente, supe la razón por la cual estuve sufriendo. No fueron las circunstancias ni mi familia los que me informaron así, sino que la razón fue porque yo no creí en Jesús y fui la dueña y vi apartada de Dios. Luego de creer en Jesús, ya no veía más aquellas cosas que me hacían sufrir. Y la emoción de creer a Jesús como mi dueño me cubrió completamente. Antes sentía que yo sola estaba sufriendo y odiaba a mi hermana que me hacía sufrir. Por eso no pensaba en ella. Pero al pensar cuánto habrá sufrido ella, me dolía mucho el corazón. No me quedó otra que orar fervientemente para que la salve. Gracias a Dios, esa oración fue respondida. Hasta la madrugada compartimos con mi hermana la palabra de Dios y finalmente aceptó a Jesús resucitado como su dueño. El carácter de mi hermana, que parecía una bomba de tiempo, pasó a ser apacible y por fin en casa hubo paz. Y luego de unos años, mi hermana menor también recibió a Jesús como su dueño. Dios trasladó a toda nuestra familia de la oscuridad a la luz. Después del campamento espiritual, por primera vez tuve una conversación honesta con mi mamá. Le dije que antes odiaba las peleas que tenían todos los días mis papás, odiaba el haber nacido en esta familia, pero que ahora no es así, que estaba agradecida por todo, por no habernos abandonado hasta el final, que estaba agradecida por no habernos escuchado el Evangelio, y así le dije todo lo que tenía guardado en mi corazón. Mi mamá al escuchar eso me dijo que no sabía que yo estaba sufriendo así. Me pidió perdón y me abrazó muy fuerte. Yo me quedé en sus brazos llorando. Mi papá cuando nos vio nos dijo, te amo, hija, y me abrazó también.
Fue un tiempo en donde por primera vez supimos nuestros corazones. De esta manera Dios resolvió toda confusión que había en nuestra familia. Luego de que toda la familia volviera a Dios, el ambiente de nuestra familia comenzó a cambiar. En vez del sonido de la televisión, empezó a llenarse con más diálogos y risas. Nos convertimos en una familia que sobreabundaba el amor. Una vez, mientras estábamos yendo a la casa de nuestros familiares, juntos comenzamos a cantar alabanzas. Allí descendió el gozo y fuimos llenos del Espíritu Santo. Hicimos nuestra propia conferencia de alabanzas, imitando a nuestro líder de alabanzas. Cantando alabanza de los niños de jardín y bailando, estábamos tan contentos y felices. Viajamos durante 2 horas por un camino difícil de transitar, sin embargo no teníamos noción de cómo pasaba el tiempo. En verdad, en el pasado, nunca celebramos el cumpleaños de mis padres. Pero luego de creer en Jesús como mi dueño, empezamos a festejar el cumpleaños de ellos. Hubo una vez que quisimos festejar el cumpleaños de mis padres junto a la comunidad de la iglesia. En el almuerzo de un domingo, le avisé a los miembros de la iglesia y juntos cantábamos alabanzas y festejamos el cumpleaños de ellos. Estaba muy feliz. Viendo a mis padres que estaban felices, me conmoví profundamente. Ahora mi papá está sirviendo en el comedor de la iglesia. Mi mamá y nosotros estamos como profesores dominicales. Mi hermana menor ordena la prédica a los adolescentes y lo sube a la página de la iglesia. Cada uno desde donde está, estamos sirviendo a la iglesia comunidad. En el pasado, solo veía las debilidades de mi familia, por eso los juzgaba y los condenaba. Pero ahora, al ver que mi familia está participando en levantar a la iglesia, se me levanta el dedo pulgar solo. Ahora estoy en el campus universitario evangelizando sobre Jesús resucitado. Durante 4 años de la universidad, Dios realmente me envió muchas almas. Una vez vino a verme una compañera que estaba sufriendo por un malentendido entre las amigas. Me dijo que estaba sufriendo mucho, pero que no sabía qué hacer. Quería consultarme, pero yo le compartí sobre Jesús resucitado, quien es la respuesta a todo problema. Así estuvimos compartiendo el Evangelio durante un año, y ella recibió a Jesús como su dueño y se convirtió en mi compañera de misión. Hubo una vez que fui mentora de una estudiante de la secundaria. Ella era muy solitaria, no sé si es porque creció solo con su madre. Ella vivía con su madre, pero estaba en una situación en la cual ni entre ellas se comunicaban. Mientras la escuchaba, al pensar cuánto ella habrá sufrido, no podía no compartirle el Evangelio. Le dije que Jesús realmente resucitó. Aquel Jesús que resucitó es Dios y es su dueño. Y le compartí que por no creer en Jesús ella estaba sufriendo. Aquella estudiante que estaba escuchando el Evangelio recibió a Jesús como su dueño. Y al ver a ella confesar que Jesús era su dueño, se veía muy preciada. Y no solo eso, Dios también me dio la oportunidad de discipular a los que llamó como sus misioneros. Ahora estoy ocupándome en un área de entrenamiento en la iglesia y estoy sirviendo como obrera a las almas. Mientras discipulaba, Dios me hizo ver a las almas de mi alrededor y permitió estar junto con ellas. En el pasado vivía junto a mi familia, pero cada uno está encerrado en sus problemas, no nos entendíamos mutuamente y nos heríamos. Pero al encontrarnos con Jesús resucitado, nos convertimos en una familia que sobreabunda el amor y en la familia más pacífica del mundo. Por medio de mi mamá, Dios abrió las puertas para que podamos recibir el Evangelio. Le doy toda la gloria a Dios quien unió a mi familia por medio del Evangelio. Con el Evangelio es suficiente. Muchas gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.